padre le dije, córtame. ¿Por qué? Porque fracasé como pastor, como esposo, como padre. Fracasé. Y nos íbamos a separar. Y entonces con mis hijos se reunieron y dijeron, ya nomás no pueden estar los dos. Arrodillarme y decirle, Señor, ¿qué pasó aquí? Y hacerle muchas preguntas a Dios. Y él totalmente su bracito torcido, su boca torcida. Cuando me doy de cuenta que vamos hacia el baño y su pie lo arrastraba, yo le decía, tiene que caminar bien, Ricardo, y él no sabía ni cómo se llamaba, es que él no sabía nada. Mi hija, y yo le dije, sí, tu hija, y dijo, mi hija, mi otra hija, y yo le dije, sí, tus hijas, y me mira, me dice, tú, mí, yo le dije, sí, yo soy su esposa, y el Señor fue muy bueno ahí. Sí, hermoso. Inspirados Podcast, un espacio para inspirar. Todos los jueves a las 7 p.m. hora Colombia. Bendiciones, mis amados hermanos, qué bendición poder continuar con nuestro podcast Inspirados. Sé que ha sido de mucha edificación para cada uno de ustedes y también para nosotros. Y bueno, hoy tengo unos pastores amigos de la casa que sé que también son amigos del Espíritu Santo y tienen un gran testimonio que contarnos. Hoy nos acompaña el pastor Ricardo y María Rodríguez de la iglesia Nuevo Comienzo, Filadelfia, allí ubicada en San Isidro. Amén. Bueno, mis pastores, bienvenidos. Gracias, Brian, gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, Muchas gracias. mi pastor Ricardo, mi pastora María, yo creo que iniciemos que nos cuenten, bueno, ¿hace cuánto se conocen? Cuéntenos ese antes y ese después de Cristo. No sé quién quiera iniciar. Bueno, hace 32 años ya nos conocemos. Hace 32 años. Gracias a Dios, de verdad que Él fue el que nos cruzó en el camino. Y ha sido un tiempo muy edificante como pareja. Al principio, sin conocer al Señor, es difícil entender el propósito, pero ya ahorita vemos la bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, y el conocer, encontrarnos ha sido hermoso porque yo quería o deseaba salir con ella, pero era difícil porque los padres no la dejaban. Entonces, solo un amigo dijo, Richard, me decía, Richard, vamos a salir con mi novia y otra pareja, pero usted no tiene pareja para salir. Y le dije, sí, no tengo. Entonces llegó y dijo, bueno, pues vamos a hacer algo. ¿Qué chica le gustaría para salir esta noche? Y le dije, ¿cómo así? ¿En serio? Dijo, sí, dígame. Y le dije, pues la verdad a mí me gusta una, pero es difícil llegar a ella porque los padres la cuidan mucho. Dijo, voy a ver qué puedo hacer. Y se fue. Y al rato, yo tenía con mis hermanas teníamos una tienda. Entonces yo estaba ahí en la tienda cuando él entra y detrás está esta preciosa mujer. Entra y desde que yo la vi, yo dije, uy, tremendo. Dije, Eso gracias. fue amor a primera vista. Sí. Bueno, como joven uno dice eso, ¿no? Pero ahorita ya me gusta porque aquí hay jóvenes van a escuchar este testimonio, entonces también algo para aprender, jóvenes. El amor ¿A primera vista? sí existe, pero yo les doy un consejo.
vuelvan a mirar. A mirar, porque en serio, no te creo. sí, es mejor, sí, porque muchos dicen, para nosotros fue así, y gracias a Dios, pero no para todos. Entonces es mejor Es verdad. mirar Volver a otra mirar. vez. Decían coloquialmente aquí en Colombia que hacen disque el paquete chileno. Oh, sí. Entonces lo ve, es una modalidad de hurto, de robo que le muestran a una persona algo, entonces esta persona se cautiva, pero en realidad es una estafa. Y así ahí de pronto aconsejando más parejas, Sí. pareciese igual, oiga, a primera vista yo vi esto, que era así, que tan bonita, que la familia, pero cuando se encuentran en la realidad ya de la convivencia, puro paquete chileno. Entonces cuidado, dice el pastor Ricardo, mire, no solo una vez, vuelve y revisa. Vuelva a mirar. Y bueno, con mi esposa fue hermoso cuando ella viene con esa blusa de seda, me acuerdo tanto. Y nos fuimos era como un lugar donde bailábamos de jóvenes y estábamos ahí, pero no bailábamos, la verdad. Nos la pasábamos a hablar mucho, hablé mucho con mi esposa y nos comenzamos a distinguir. Y desde ese momento, yo me acuerdo, no sé si de pronto no te acuerdas de ese momento que me llegó ahorita, ese recuerdo, esposa, se hizo tarde. Y nos fuimos y en la esquina tú me dijiste, chao, nos vemos otro día. Y entonces yo la tomé de la mano y entonces yo llegué y le dije, vamos, yo te acompaño. Y dijo, no, mire, está la luz prendida, ahí están mis padres. Y yo le dije, no se preocupe, si es necesario yo voy a hablar. Y llegamos y hablé con ellos. Sí, la primera, sí. La verdad, Porque hoy en día no hacen eso. Eso somos ya casi es marido y mujer y después los papás les notifican. Ah, sí. Oiga, mi pastora, y una pregunta, eso es antes de Cristo, ¿no? Sí, antes. Porque aquí hay un antes y un después de Cristo. Yo quisiera saber, ¿hubo paquete chileno o no, hermana? Pastora. No, pues la verdad, desde que lo vi me cautivó. Me cautivó antes de Cristo también su liderazgo, porque era un muy osado, él salía adelante, él todo lo quería emprender y todo le seguían. Y wow, pues a qué chica no le gustaba un joven así, que pues se diera a conocer como ese líder. Entonces nosotros pues empecé yo a salir a buscar las hermanas de él, a tomar tinto en la casa de ellas, y pues allí la verdad quedé flechada con Richard. Me gustaba su forma de ser. Pues algo que no me gustaba era pues que no conocíamos del Señor y pues él iba a ir a mucha rumba. Y pues yo era muy de casa, entonces casi no nos veíamos porque fin de semana que yo iba allá, él casi ni llegaba. Entonces siempre fue algo fuerte, pero muy bonito, pues en ese entonces, como me gustó y poder entablar algo muy suave con él, porque mis padres, verdad, me cuidaban mucho. Entonces aquí vemos una pareja pues prácticamente del común. Sí. Se gustaron, empezaron a salir y demás. Sí. Pero cuéntenos por favor, bueno, ¿y cómo llegaron a Cristo? ¿Cómo fue ese llamado? Porque yo sé que a veces pensamos que por ser pastores, entonces nacemos en un hogar de pastores y nuestros ancestros son de espirituales, y ¿cierto? Pero la realidad no es esa. por herencia. De hecho, la Biblia declara en Romanos 1 que lo más vil y menospreciado muchas veces escoge el Señor aún para avergonzar a los sabios. Sí, así es. Cuéntanos, mis pastores, ¿cómo fue ese llamado? Así es, me gusta el versículo que tomas, Pastor Brian, porque así actúa el Señor. Hace con los hombres ordinarios, hace cosas extraordinarias. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, Él me llamó muchas veces, por aquí, por allá, y yo no entendía, la verdad no lo entendía. Fue difícil comprender ese amor de Dios. Y al punto de que las personas, en ese tiempo yo era joven, entonces
uno los veía evangélicos y de pronto se subía al bus y la persona se sienta al lado mío y me hablaba y yo no entendía. Yo le decía, váyase para otro puesto. No resistía ese amor, o sea, no lo entendía. Y 1, 2, 3 veces el Señor, hasta que comenzó a trabajar muy profundo en mi corazón. Y el Señor, pues, me hace ver el amor muy sencillo, de una manera muy sencilla. Voy a contar por ahí 2 anécdotas. Una, tenía una cita. Lo digo ahora, no lo entendía, con el enemigo, porque teníamos un lugar donde íbamos a tomar como jóvenes. Entonces, estábamos allá y llegó otra persona, como le decíamos, el idioma de los jóvenes, era liebres. La liebre. Éramos, sí, liebre. sí, claro. El enemigo. Claro, él era el enemigo. Entonces llegó esa persona y yo estaba, me acuerdo tanto, bailando y lo vi cuando entró al lugar. Entonces me fui al lado, me fui directamente hacia él porque era él o yo. Entonces le dije, bueno, ¿qué pasa? Entonces llegó y dijo, venga, hablamos. Le dije, bueno, hablemos. Entonces nos salimos del lugar y ahí, una cuadra más arriba, nos quedamos hablando. Entonces, cuando llegué y le dije, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu discordia? Pero no alcancé a decir discordia cuando yo sentí un puño aquí en mi corazón, así, un puño. Entonces yo llegué y dije, bueno, cobarde, porque me pegó un puño y se fue corriendo. Entonces yo me fui detrás de él y me fui detrás, como 2 cuadras, cuando sentí debilidad en mi cuerpo. Entonces ahí, lo que cuento de aquí en adelante me contó la persona que me llevó al hospital, porque yo me desmayé. Entonces me desmayo y ahí, en ese momento, la persona que vio todo lo que pasó, él se dio cuenta, era un cuñado mío. Entonces él me coge y me sube a una patrulla, y los policías empezaron a mirar y a decir, este joven se está muriendo. Entonces, cuando de un momento a otro dijeron los policías, el joven se murió. Comencé a ponerme pálido, blanco totalmente, y me llevaron al hospital y me dejaron ahí con el amigo que me llevó y dijeron, venga, ayuden. Entonces los doctores vinieron y me miraron y dijeron, no, él ya está muerto, no moleste, me dijo el amigo que estaba ahí, y ellos dijeron no. Entonces, una mujer, Doctora. Sí, estaba ahí y llegó y vio la preocupación. Y entonces él llegó y le dijo a mi amigo, le dijo, cálmese, porque estaba, claro, mal. Nadie ayuda, esto, aquello. Entonces dijeron, bueno, ya cálmese, voy a hacer algo. Si funciona, pues listo. Entonces ella llegó y se colocó unos
guantes, un guante en la mano derecha. Entonces cogió un ¿Bisturí? Sí, Un bisturí. Sí, y me abrió la parte del corazón. Y me abrió y metió su mano y comenzó a hacer mensaje. Sí, masaje. Y comenzó y vuelvo. Y entonces comenzó la cirugía y duré 14 días, 14 horas en coma. Y cuando despierto, la doctora estaba ahí en el cuarto. Yo abro mis ojos y ella estaba ahí y me miró. Ella estaba de frente, parada, y yo estaba ahí acostado y me miró. Llegó y me dijo: muchacho, dele gracias a Dios que usted está aquí. Dios le dio otra oportunidad. Y yo, bueno, pero yo no entendía. Yo quiero, porque bueno, empezó a salir, sí, todo perfecto, el hombre guau, gomelo, se vestía bien, era emprendedor, sí, pero le llega esta noticia, que cómo así que una puñalada, que una liebre, que un enemigo, ¿cómo fue eso? No, eso fue muy fuerte porque pues estábamos en el mundo y yo ya había estado con él y quedé embarazada. Okay. Entonces, yo estaba estudiando 11 y quedé embarazada de mi hija. Entonces, cuando me dijeron que sucedió eso con él, pues yo sabía que él era de un voltaje tremendo en el mundo y todo. Yo decía, pues imagínese, eso era lo que iba a pasar con él. Por eso mis padres también me decían. Entonces, cuando yo supe que a él le pegaron esa puñalada y que estaba tan mal en el hospital, pues nada, también igual, no conocía al Señor ni nada, pero yo empecé a llorar y a decir, ahora yo estoy embarazada de este muchacho y él no sabe. Entonces, no, él no sabía porque yo estaba por ahí 2 semanas, yo ya estaba embarazada, entonces fue muy duro pues poder enfrentar esto. Y mi embarazo también fue un embarazo fuerte que pues en otro podcast podremos hablar. Y estábamos ahí, ya mi niña pues crece y él pues él sale de su cirugía, una recuperación muy, muy fuerte. Y pues nada, la verdad también él, nunca fui capaz de decirle que quedé embarazada de él. Me guardé mi embarazo durante 9 meses. Creo, esposa, que tú fuiste al hospital, sí, y era como una lucha en ti. ¿Cómo le digo? Estando ahí en esa condición. ¿Cómo le digo que hay un bebé? Sí, allí? Yo estaba embarazada. Sí, fue una lucha para ti, ¿no? Y eso fue muy fuerte. Y en mi casa pues también, ¿no? Esto es otra historia. Pero bueno, ya mi niña nace, él unas recaídas porque pues se saltó su merced que se salió del hospital porque no quería seguir allá. Él sí, se sacó el tubo de drenaje y les dijo que él ya se quería ir por cuenta de él. Necio. Sí, necio. Y creo que también hablando, hay una sed como de venganza ahí, ¿no? Claro, ¿cuál era la intención? Porque un joven de mundo, entonces yo solo quería venganza, solo venganza. Y lo busqué. Usted hizo la cacería. Lo busqué, sí, claro. Y bueno, y entonces ahí no lo encontré. Entonces cometí otras cosas, un hurto calificado, y el abogado dijo: Ricardo, usted necesita irse de Bogotá. Tienen que irse porque lo están buscando. Bueno, esperen, sale del hospital, sí, y empieza una vida de 6 desorden. 6 meses después. 6 meses después. Empiezas A hurtar, Sí. la vida de barrio,
de personas que obviamente están pues ganándose la vida como puedan, entre Bueno, comillas. sí, estábamos con Amigos. tomando y salió eso y lo hicimos. Entonces ahí resulta que éramos 3. Entonces ahí el abogado dijo, tienen que irse. ¿Listo? Huir. Tenemos que huir. Entonces yo hablé con mi esposa y ya teníamos el niño pequeño, César. Ya el segundo y hijo. ya era 2 hijos. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, usted se queda aquí y yo me voy para Medellín, porque yo ya había ido. Entonces me toca irme. Entonces todo se encerró. No salía nada. Yo llegaba a trabajar porque también me gustaba trabajar. Hacía lo que hacía, pero me gustaba trabajar. Entonces estaba en el almacén donde yo trabajaba. Entonces había un temor, un pánico, una zozobra. Entonces era difícil para mí todos los días porque sabía que me estaban buscando. Yo ya tenía una orden de captura. Entonces ahí en esa semana recibo una llamada de mi mamá. Entonces yo contesto, estoy en el almacén. Entonces me dice, hijo, su hermana Jacqueline conoció del Señor, escúchela. Y yo le dije, no, mamá, no, yo no, es que me pasaba lo que me pasaba, pero mi corazón seguía duro. Pero el Señor me buscaba y uno lo entiende después. Entonces ahí yo llegué y le dije, mira, mamá, yo conozco un amigo mío y se volvió loco también de aquí del trabajo. Entonces yo digo, no, escuche a su hermana, escuche. Entonces hablaron con mi esposa, Sí. mi hermana, ¿no? Sí, la cuñada me dice, mira Tina, porque me decían Tina. Me decía, mira Tina, mi hermano va muy mal en esas andanzas, y usted ya con sus 2 bebés, ya iban 2. Claro. Entonces ella me decía, tienes que hacer algo. A mí me compartieron de Cristo, entonces yo quiero que tú convenzas a Ricardo para que vaya a esa reunión, porque es lo único que yo veo que puede salvarlo a él, porque él como va, él puede, en cualquier momento se puede ir. Entonces yo decía dentro de mí, bueno, está bien, sea la religión que sea, pero si él va a cambiar y pues para dejar esa vida así, yo lo voy a hacer. Y fue cuando fuimos a la reunión allá en el apartamento, Sí, donde las claro. suegras nos reunieron. Una noche, ¿no? Pero ¿cuál era mi temor y mi angustia? Porque yo tengo 7 hermanas. Entonces la persona que Dios usó se llama Jacqueline y la bendigo. Porque ella era muy orgullosa. Para ir a visitarla nos tocaba quitarnos los zapatos. Y entrar Y, con y yo zapatones. y hace harto no hablaba con ella. Entonces yo dije, no, Teresa. pero entonces, Sí. pero bueno, mi mamá dijo, escúchela. Porque de verdad yo no sé quién de ustedes se vio esa serie de la abeja Maya. Y ella tenía un amigo que se llamaba José Miel. ¿Sí? José Miel. Y la abeja Maya le ayudaba a buscar la mamá de José Miel, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo duré como 20 años esperando a ver si la mamá de José Miel encontraba a la mamá, ¿sí? Entonces yo estaba así, yo estaba más perdido
que la mamá de José Miel. Así estaba yo. Se perdió, se terminó la serie y nunca vimos que apareció la mamá de José Miel. Así estaba yo de perdido. Tremendo. Bueno, ¿y qué? La reunión, llegaron. Sí, fuerte. Y se encontraron con otra cosa diferente. Claro, llegó tarde. Sí. Yo ya me iba a ir. Como siempre, uno orgulloso, bravo. Mis dos hijos, Vanessa de 2 años, César de 1 año. Entonces estábamos ahí. Entonces llegó. Ya nos íbamos ¿cierto? Ay, Que sí. y en la puerta, en un taxi, se bajó. Entonces se acercó y llegó y dijo, perdóneme, hermano, perdóneme. Y me abrazó. Y yo dije, guau, es que entre nosotros no había ese abrazo como hermanos. Y yo, bueno, entonces, perdóneme. Y yo, bueno. Entonces llegó y dijo, ven, vamos a reunirnos. Bueno, es que estaba con mi líder y comenzó a hablar cosas, un idioma que sí. yo no entendía. Eso me gustó desde la líder, aquello. Y yo, bueno, esas palabras, algo diferente, dije yo, diferente. Entonces ahí comenzó todo. Entonces dije, bueno, yo traigo un cassette porque Dios me dijo que usted tenía que escuchar este cassette. Y vamos a orar. No se vayan a ser groseros con lo que vamos a hacer. Mucho de respeto. Entonces mi mamá me miró y bueno. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a orar. Y yo, bueno, vamos a orar. Entonces nos cogimos de la mano y yo estaba esperando con mi mamá y todo el rezo. Yo estaba esperando el rezo. Venía de una religión tremenda, entonces yo esperaba el rezo. Entonces ella nos toma de las manos y comienza, Padre, aquí estoy, como tú me dijiste. Tengo el cassette que tú me dijiste. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Ella está hablando directamente con Dios? No, eso me impactó, la verdad. Y ahí, colocó su cassette, y yo estaba así, tranquilo, en una silla. Mis dos hijos, mi mamá y mi hermana, y en un cuartico pequeño de 4x4, estábamos ahí, y yo me levanté y comencé a caminar de allá, de acá, de extremo a extremo, por la casa, por la pieza, por ese cuarto, y comencé, y yo así, y entonces mi mamá llegó y le dijo, Jackie, ¿qué le está haciendo a Ricardo? ¿Qué le está haciendo? Y dijo, no, tranquila mamá, tranquila, Dios lo está tocando, Dios lo está tocando. Y resulté en una esquina llorando como un niño, llorando. Se terminó todo. Entonces ella me mira y me dice, hermano, Jesús te ama. Esas palabras me llegaron a lo más profundo del corazón. Jesús te ama. Yo dije, ¿Jesús me ama? ¿Dios me ama a mí? Y lo entendí. Y entonces le dije, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Y llegó y dijo, mira, entregue su corazón a Jesús. Yo te puedo ayudar. Hacemos una oración, yo te guío, pero el éxito de la oración va con la fe que usted le ponga a la oración. Yo dije, wow, me toca dar todo. ¿Qué pierdo? Y me guió, y cerré mis ojos y abrí el corazón para que Él viniera. Y cuando yo termino de orar, abro mis ojos, ya, Pastor Brian,
este servidor ya era otro. Sí. Así. Amén. Ahí hablábamos de que hay procesos, ¿no? Respecto a la Sí. regeneración. Uno mira a Tito 3:5 y dice que hay un lavamiento y la regeneración es por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, es un misterio, porque hay personas como Saulo, en un solo día vino el Señor, ya el hombre en Hechos 9 ayunando 3 días, recibió el Espíritu Santo y hágale. Sí. Pero hay otras personas ya como pastores que vemos que duran años y recaen y que entonces ya como uno pastor venga y le venda la herida, Sí, claro. y que uno va hasta lejos, deja las 99 y rompe esa y venga otra vez. Pero mi pastora María, de una, Sí. instantáneo, un milagro sobrenatural. Sí, no, sí, fue un milagro, de verdad, un milagro poderoso. Empezando porque 2 niños pequeñitos, yo una mujer de casa, yo no tenía conocimiento de cosas del mundo, de decir que tener que estar uno, cuando él estaba por allá en esas cosas de detenido, que había que ir, que había que hablar con un abogado. Yo no sabía nada de eso, yo no quería, o sea, no era el estilo de vida que quería para mi vida. Entonces, cuando yo veo que él hizo la oración y fue tan sincero, yo hice, wow, y lo vi de una vez, vi el cambio de él. El cambio de mi esposo fue instantáneo, o sea, él no tuvo procesos. Fue una cosa maravillosa, de muchas cosas que él tenía, de vicios, de mal comportamiento conmigo, de muchas cosas. Y yo pude ver, y le doy gracias al Señor por haber llegado a nuestras vidas en un momento tan preciso, porque estaba con mis niños. Pude ver el poder de Dios cuando toma a este varón. Hermoso. Y decide esa misma noche dejar todo es todo. Yo creo que si hay mujeres que nos están viendo y están lidiando con un esposo tóxico, violento, lleno de vicios, o hijos de esta misma manera, o viceversa, yo pienso que la oración debe ser, Señor, que Él tenga un encuentro personal contigo. Amén, amén, total. ¿Y por qué al pastor Ricardo dirán unos y a otros no? Yo creo que Romanos 5 declara que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Estamos de Jesucristo. acuerdo, sí. Y hermano o hermana que me está viendo, Sí. no rechace o no... No desista de no la oración. desista de la oración. La oración del justo puede mucho. La oración de una mujer con un corazón quebrantado por ver su hogar destruido, por ver sus hijitos que quizás van a venir con esos mismos ejemplos del papá. Es mejor, no desistan de orar. No desistan, avancen, crean en el poder de la oración. El poder de la oración es muy grande y ustedes están escuchando un testimonio de vida poderoso de lo que Dios ha hecho con este varón. El Señor lo levantó de la misma muerte. El Señor fue el que lo hizo. Amén. Por amor a nosotros, por amor a los chiquitos que teníamos en ese momento, por todo lo que Dios ha hecho desde ese momento que Él decidió, ¿verdad?, creer en que Dios le amaba. Y teníamos 2 palabras tan pequeñas, dos palabras tan sencillas, pero con un mensaje tan profundo, que es decir que Dios te ama. Mi esposa me hace acordar, y Pastor Brian, la preocupación se fue. Me estaban buscando. Sí. ¿Sí? Yo le entregué todo al Señor, y ese fue el milagro más poderoso. Amén. Es la mano de Él sobre un individuo, Sí. para transformarlo. Es la mano de Dios. Y yo dije, ¿cómo así? Tremendo, de verdad, tremendo. Y comenzó como una preparación. Las personas donde me llevaron, mi hermana me llevó allá de unos pastores y dijeron, bueno, hay un encuentro de hombres. Dije, no, yo estoy listo. O sea, yo estoy listo. Sí. Yo estoy listo. Sí, yo estoy listo. Y me fui para ese encuentro. Y volví y yo, Señor, hay más. Pero entonces, cuando yo recibo la palabra y comienzo a leer, porque mi hermana me dio una Biblia y yo comencé a leer en ese encuentro, y yo
¿cómo lo verifico? Por la palabra. Todo dije, uy, estoy aprendiendo, estoy de la palabra, estoy recibiendo, todo está escrito y comencé. Entonces, ¿qué hace el Señor conmigo, Pastor Brian? Terraza. Arriba, ¿qué pasa? Duré por ahí un mes o mes y medio leyendo Sí, la Biblia. O sea, usted estuvo Todo como el el- apóstol Pedro en Hechos 10, en la terraza, Sí. allá en éxtasis con el Señor. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y venían mis hermanas, mi familia, Mi mamá, pero ¿qué le la pasa? suegra. No quiere, Se volvió loco. no quiere ir a trabajar, no quiere hacer nada, solo está leyendo ese libro. Y yo, wow, Señor, gracias. Entonces, cuando íbamos a la iglesia, entonces Querías estudiar. tuve un sueño, que yo predicaba a mucha gente. Y un pastor se me acercó y me dijo, estabas quebrantado, ¿qué pasó? Y tuve como una visión, no sé, yo estaba como predicando a mucha gente, amigos. Dijo, wow, ¿en serio, Ricardo? Le dije, sí. Entonces, Ricardo, necesitas prepararte. Necesitas prepararte. Yo creo que este es un buen consejo para las personas que son nacidas del Sí, amén, Espíritu, ¿no? amén. Porque no nos podemos quedar, bueno, ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empieza ese proceso de regeneración, pero ya hay que empezar a dar. Sí, Y a capacitarnos y a afilar esa espada. Claro, a mí no me gustó. Las palabras de este Consejo. Líder. sí, de este pastor consejero, no me gustó ese consejo. Prepárese, tiene que aprender la palabra, tienes que estar a estudiar en el instituto, ahí en la escuela de líderes, todo. Y yo dije, ¿cómo así? No me gustaba mucho el estudio. Bueno, fui juicioso hasta Cierto grado, pero después ya no, otra vez estudio y todo. Bueno, pero es para el Señor, algo es diferente. Me voy a esforzar. Y comencé. Entonces le dije, voy a entrar a escuela de líderes. Entonces le dije, esposa, no tengo cédula, porque en algo que hice se me perdieron los papeles. Entonces yo sabía que si iba a sacar la cédula, como decíamos de jóvenes, me echaban mano. O sea, estaban esperando, habían asuntos pendientes del pasado, Claro. las consecuencias también de nuestros malos caminos. Claro, ¿Y qué pasó, pastor? Pues, ¿qué pasó? Pues nos fuimos con los niños, con mi esposa, y nos fuimos a sacar la cédula. Ese fue un riesgo, porque yo sabía que debía cosas, pero había una paz en mi corazón, y ahí sí, como dice la palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo viví, ahora lo estaba viviendo, lo entendía, esa paz que solo Él me pudo dar. Entonces nos fuimos, hicimos fila en Restrepo para sacar la cédula. Entonces estuvimos ahí como dos horas, y la gente se iba y a mí no me llamaban, y entonces me dijo, una persona dijo, ¿por qué no va y se da una vuelta? Entonces nos fuimos con los niños, y ese fue como el primer ayuno que hicimos con mi esposa. Sí. Ese día, para sacar la cédula, Señor, ayúdanos. Sé que tengo problemas, pero ayúdanos, y con mi esposa. Y llegamos otra vez para reclamar la contraseña. Sí. Entonces resulta que estábamos ahí, íbamos entrando, hay dos policías y hay una patrulla. Y yo dije, wow. Entonces yo vi a mi esposa y le dije, esposa,
tengo que pagar. Se cuida a los niños. Entonces, estábamos haciendo fila. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a mi esposa estas palabras, ya 1, 2, 3 personas, entonces yo sigo, y los policías ahí, y la patrulla afuera. Entonces yo estaba ahí cuando una voz en mi oído y me dijo: hijo, tú eres mi hijo, te necesito afuera, te necesito afuera. Cuando la persona en la ventanilla dijo Ricardo Rodríguez, y pasé y me dieron la contraseña, y yo dije, wow, ¿qué pasó? Entonces, con mi esposa nos fuimos a investigar en los juzgados. Nos fuimos. Juzgados de palo quemado, sí, para sacar el pasado judicial. Nos fuimos al DAS, nos fuimos al DAS. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hicimos fila y todo, y ya iba llegando, había una certeza en mi corazón que Él estaba actuando de una manera poderosa en mí, por el amor, por el llamado, por todo. Hay que entender el cuadro completo, lo que Dios quiere hacer con un hombre, ¿sí? Y me dejé llevar por la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando voy llegando, entonces me dijeron, señor Ricardo Rodríguez, aquí está su pasado judicial. Usted no tiene ningún pendiente de con la justicia de Colombia. Usted no tiene nada. Sí, y yo dije, ¿cómo? Dije, ¿cómo así? Nos abrazamos y todo, sí. Y nos fuimos después, ahora sí ya nos fuimos para los juzgados. Y buscamos, dijeron, no, pero sí, pues hay algo sobre usted, y 2 personas que ellos ya pagaron, fueron y volvieron, o así, no, ellos, no sé qué pasó con ellos, la cuestión que ellos pagaron, entonces pagaron lo que tenían con la justicia, entonces no encontraron nada, entonces yo dije, Dios mío, si esto lo hiciste conmigo, comenzando mi proceso, Señor, le dije esta oración, le dije esta oración, Señor, gracias, y cuenta conmigo para todo lo que necesites. Aquí tienes un hijo, de verdad. Cuenta conmigo de por vida. Y ahí se unió los planes de Dios con mi vida. Yo creo que, hermano, si usted me está viendo y tuvo un pasado que todavía le acusa, todavía lo señala, desempólvese, hermano. 2 Corintios declara el apóstol Pablo que las viejas cosas ya han pasado. Aquí el Señor hace todo, ¿no? Y hoy vemos un testimonio. Que el Señor vino a la mejor hora, nunca llega tarde. Y aunque pasaron 4 días allá en Juan 11 con Lázaro y ya sus carnes hediaban, pero cuando Cristo viene, levanta que sea. Sí, lo restaura, lo renueva, y aquí una nueva criatura. Claro, los jóvenes que están aquí escuchando, no se preocupe. Tenemos que vivir en el Espíritu. Dios tiene planes. Dios no se equivocó contigo. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, porque Él es Dios. Amén. Él es poderoso. Si de pronto usted se preocupa. No sé, la palabra es esta. Si usted está preocupado, ¿quién es Dios? Pues yo le quiero decir algo. La respuesta es: Dios es Dios. Dios es Dios. Y eso es lo que usted necesita entender. Dios es Dios. Aleluya. Bueno, pastores, ya conociendo la historia de 14, 15 años, sí. Viene una nueva temporada, el Señor muda los tiempos, son líderes, se capacitan, son papás, sí. Son nuevas criaturitas en el Señor.
y los ordenan como pastores. Amén. En la iglesia de Filadelfia, la central, sí. están bajo la cobertura de Filadelfia. Bendecimos Amén. y honramos el ministerio de Filadelfia. Amén. También bendecimos y honramos a la misión carismática, Amén. a G12, También. que fue donde César estuvieron Castellanos. también, los bendecimos. Bueno, y cuéntenos, como pastores, ¿todo bien? ¿Cuántos llevan de pastores, mi pastora? Cuéntenos, ¿cuántos llevan de pastores? ¿Dónde están ubicados? Y bueno, seguimos con el plato fuerte también de lo último que ha hecho el Señor. Amén. Amén. Nosotros trabajamos en la misión carismática aproximadamente 11 años. El Señor allí nos mueve a una iglesia hija de Filadelfia. Estuvimos más de 8 años. De allí ya el Señor nos Amada esposa, no sé, hay un recuerdo precioso con los pastores que también estuvieron pendiente al proceso con nosotros, y queremos enviarles un saludo a los pastores Miguel y Olga Morales. Es una bendición para nuestras amén. Vidas. Los bendecimos. Amén. Sí, amén. Nos bendecimos. Una pareja muy, muy entregada al Señor y muy, muy amorosos en la obra, y también fueron parte de nuestro proceso. Qué bendición. Entonces estuvimos allí en Filadelfia. De allí fuimos a la iglesia central con la pastora Miriam Crawford, un amor de mujer. Dios ha sido bueno. Allí nos dieron cobertura. Y estamos aquí en el barrio San Isidro, en Iglesia Filadelfia Nuevo Comienzo. Y ya llevamos 9, 10 años. 8 años, 9 años. 8 años sirviendo allí como pastores. Dios nos ha dado un pequeño rebaño hermoso. Es de Él. Nosotros estamos ahí por misericordia de Dios y le seguimos dando la honra al Señor por lo que está haciendo con nosotros. Amén. Él sigue obrando, sí, Él no para. O sea que ya son 24 años en el Evangelio, como pastores, siendo testigos del poder, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Desde que nacimos, Pastor Brian, fue 1997, 98. Sí, llevamos ¿qué? 29 años de servir al Señor, de creerle al Señor. Estamos en las manos del invisible. Bueno, y yo sé que aquí se pone bueno también, porque estando en México, estando en la boda, bueno, siendo invitados en la boda de su hijo, pasó algo inesperado, que creo que recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo aún, que el justo, pues, viviremos aflicciones. Sí, claro. Y no por de pronto ya ser nuevas criaturas, entonces ya la casa, la beca, el perro, sino que por el contrario, seguimos estando en un mundo difícil, dijo Juan 17, oro por estos, no para que te los lleves, sino para que ellos vean tu gloria en cualquier temporada, en cualquier tempestad, que ellos se mantengan firmes. Y yo creo que lo que se viene para usted, amado hermano, va a ser de bendición, porque mis pastores lo vivieron, esa aflicción. Y cuéntenos sobre ese proceso último en el que el Señor los tiene. Claro, sí, me gusta el texto que el pastor toca. En el mundo, dice el Señor Jesucristo, en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, mis amados, muchas. Pero que no se les olvide algo. El Señor no venció al mundo. No. El Señor venció todo. No solo la aflicción, solo el mundo, no todo. Porque Él es Dios de dioses, Él es Rey de reyes. Y todo se mueve y está en sus manos. Él venció todo. Tendremos aflicción, ok. Pero Él venció todo, la muerte, todo. Él es nuestro Dios. Amén. Y Él lo hace posible. Y lo hace mucho mejor que tú y que yo. Amén. Entonces, bueno, cuenta, preciosa. Pastora, cuéntenos desde que está jugando ping-pong. Bueno, nuestro hijo se casa en un país llamado Belice, cerca de México, y Guatemala y Honduras. Nosotros llegamos una semana antes para terminar algunas cosas que le faltaban. Y mi hijo se casa un sábado,
algo muy hermoso, muy precioso que el Señor permitió allí él vivir, como misionero es. En domingo estuvimos en el servicio de la iglesia de los pastores, de los papás de mi nuera, y estuvimos allí, y el lunes ya compartimos los pastores, el director de misiones de mi hijo que casó, estuvimos compartiendo, y mi esposito se puso a jugar ping-pong. Entonces él estaba jugando ping-pong con los otros pastores, y estando jugando ping-pong, se le cayó la raqueta y él empezó a jugar con la mano. Entonces yo le dije, Richard, se te cayó la raqueta. Y él se quedó mirándome y miró la mano, y él se quedó mirando la mano, y él me extiende su mano así a cogerme, y yo, ¿qué pasó? Cuando yo le digo, ¿qué pasa? Él cae al piso y quedó ahí, y pues todos los que estábamos ahí súper angustiados, ¿qué le pasó al pastor? ¿Qué le pasó al pastor? Y yo, Richard, y lo sentamos, y él se quedó ido totalmente, ido. Entonces una líder empezó a decir, creo que ella sabía algo de enfermería, y dice, al pastor le está dando algo, no es solo de sentarlo, lo tenemos que llevar al hospital. Claro. Y no, pues imagínense, yo ahí quedé, pero pues tremendo, yo en hospital, no puede ser. En otro no, país. En otro país, Wow. hablaban el inglés, y nosotros pues no habíamos pagado ningún seguro de médicos ni nada. Entonces yo decía, no, mi hijo había salido ya para Colombia con su esposita de luna de miel, mis otras 2 hijas también ya se habían ido. Fue algo muy, muy fuerte. Y nos fuimos al hospital porque él no reaccionaba. Él quedó totalmente ido, mareado, totalmente caída su cabeza, y lo llevamos al hospital, y cuando no lo reciben, un doctor, gracias a Dios, le aplicaron 2 inyecciones en su brazo, y él dijo, a él le dio una ACV, que para nosotros es como el derrame cerebral, que lo llamamos. O isquemia. Entonces, o una isquemia cerebral. Entonces lo atendieron, y pues yo decía, Dios mío, y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? La situación fue que lo intervinieron, le pusieron pues su medicina, y el doctor dijo, hay que esperar porque esto puede repercutir dentro de 24 horas. Entonces él entró, quedó hospitalizado, yo me pude quedar con él, acompañarlo, un calor terrible, una situación que no entendía yo, y él no hablaba, sus ojos cerrados, ido totalmente. Entonces eran como las 2 de la mañana, sí. Y yo salí del cuarto a la sala, y hubo una manifestación horrible, o sea, una cosa, digo, Señor, hasta el día de hoy no entiendo, o quizás sí, pero sucedió que yo estaba en la sala de espera, y hubo una mujer a las 2 de la mañana totalmente con su cara torcida, su ojo, su brazo, comiendo, y se le caía la comida, y ella me habló y me dijo, ¿y usted por qué está aquí? Entonces yo le dije, no, es que mi esposo sufrió una situación y estoy con él. Dijo, sí, porque míreme cómo yo quedé, mire cómo estoy, ¿usted sí me ve? Entonces yo me paré y le dije, no sé qué le pasó, pero Dios tenga el control de todo, permiso. Y me paré, y yo sentí en el espíritu que era una manifestación del enemigo que declarara que mi esposo había quedado como aquella mujer que yo vi, con su cara torcida, con su brazo, porque en el momento de llevarlo él no tenía fuerza en sus piernas, ni su brazo, ni su cara, ni podía hablar ni nada. Entonces para mí fue aferrarme de verdad al Espíritu Santo, y que me diera esa valentía y esa fuerza para creer que él estaba bien, que mi esposo estaba bien, que todo estaba bien en las manos de Dios. Fue algo muy fuerte que el Señor tuvo que tratar en mi vida, para creer en el poder que tiene el Espíritu Santo, para guiarnos, para orientarnos, y fue algo tremendo lo que viví. No sé si, ahí sí como dijo, no sé si fue en el Espíritu o si fue Pablo, en la carne, pero yo lo viví así, y yo dije, no sé, pero Señor, yo creo que tú tienes el control de todo. Así es. Y me fui al cuarto con él, y estuve allí, y esperando hasta el otro día que iba a suceder con mi esposo.
Y su merced nos contaba, porque algo que nos sorprendió es que cuando ya él reacciona, no se acuerda de nada. Sí, el día siguiente, ¿no? El día después. Wow, sí, fue ¿Usted tremendo. quién es? No, ¿Yo eso quién fue soy? una locura, créame que... Pues el doctor dice que 24 horas, entonces hasta el otro día, como a las 2 de la tarde, dice, ya se pueden llevar al señor, pero él nunca me dijo lo que sucedió. Solamente que yo vi que cuando yo le dije, ya nos vamos a ir, y él me hacía con la cara así, la cabeza. O sea, su merced no pensó que fuese tan grave. No, nunca, yo no me imaginé. Cuando él La empezó a dimensión. quedarse mirándome a la cara y me miraba y me dice, y empieza a llorar como un niño, esas gotas, Wow. me dice, ¿qué me pasó? Pero a media lengua, porque la lengua también, todo, a él se le fue el habla, el leer, todo fue tocado y afectado. Y él me decía, como que, ¿qué pasó? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Y yo, ¿qué? Y él, ¿cómo así? Entonces ahí vi también el poder del Espíritu Santo tomando mi vida, porque yo soy muy llorona y yo estaba tan como recubierta, y yo le decía, tranquilo, algo le pasó, pero yo lo voy a cuidar. Yo no empecé a llorar y decirle, yo soy su esposa, no. Yo no sé de dónde salió eso, pero yo, tranquilo, yo lo voy a cuidar. Pero él empieza a llorar, y me doy de cuenta que no puede hablar bien, me doy de cuenta que no me conoce. Duramos así en una casa, nos fuimos para una casa, porque el doctor me dijo, acá no hay nada más que hacer, tienen que llevárselo, y nos fuimos a una casa, y estuvimos allí una semana, donde solamente la verdad quería arrodillarme y decirle, Señor, ¿qué pasó aquí? Y hacerle muchas preguntas a Dios, y él totalmente su bracito torcido, su boca torcida. Cuando me doy de cuenta que vamos hacia el baño, su pie lo arrastraba, yo le decía, tiene que caminar bien, Ricardo, y él no sabía ni cómo se llamaba, es que él no sabía nada, y él no me hablaba, sino que trataba de hacer lo que yo le decía. Yo le decía, camine, y él caminaba. Cuando se quería ir al baño a bañarse, también hubo unas reacciones muy raras, y me tocó ayudarlo porque él quería afectarse, y él tenía descoordinado su brazo, y él casi se corta con esa cuchilla. Le dije, no, tranquilo, suelte eso, vamos, sentémonos en la sala. Y lo único que, lo único que pude hacer es tirarme de rodillas y orar. Y él no podía hablar, él no podía decir nada, pero yo le dije, vamos a orar a Dios, arrodíllese. Y cogí la Biblia y dije, esa es su Biblia. Y ahí yo la dejé y la abrí, y empezamos ahí, yo empecé a leer, le dije que leyera, y él hizo, Sí, me me hizo con la la dio cabeza. una esposa, me dio la Biblia, y las letras estaban confundidas, o mi mente estaba confundida. Yo y lloraba más porque amo la palabra y no podía leerla ni la entendía. Eso fue algo muy fuerte para mí. ¿Y orando, y qué pasó? Y entonces yo empecé a orar, y yo le decía solo que se tirara de rodillas, que vamos a orar. Y yo empecé a orar pues humanamente, ¿no? Señor, ¿qué pasa aquí? Padre, por favor, tú estás con nosotros. Cuando yo estoy orando, yo escucho que él empieza a orar en lenguas. Yo decía, wow, él está orando en lenguas, pero si no puede ni hablar. Y yo decía, Dios mío, tú tienes el control de todo. Y más me puse a orar, y pasamos mucho tiempo orando, Sí. pero él no hablaba una palabra en español. Yo no él era paraba, solo no en paraba, lenguas. no paraba. Y yo decía, Dios mío, tú estás aquí a pesar de todo lo que nos está pasando, tú estás con nosotros. Y oramos hasta la tarde, me levanté, y él se levantó, ya fuimos a comer, estuvimos por ahí. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar en mí, ya pasó otro día, ya pasó el otro día, y empieza el Espíritu Santo, muéstrale las fotos de los hijos. Y yo decía, ¿qué? Que sí, que cogiera el celular y le mostrara las fotos. Y yo le dije, bueno, entonces mis hijas me mandaron 2 fotos, una foto, y estaban ellas 2. Entonces yo le dije, mira,
mira, ¿tú sabes quiénes son ellas? Entonces él me mira y volteó a mirar y me dijo, mi hija. Y yo le dije, sí, tu hija. Y dijo, mi hija, mi otra hija. Y yo le dije, sí, tus hijas. Y me mira y me dice, tú, mí. Yo le dije, sí, yo soy su esposa. Y el Señor fue muy bueno ahí. Sí, hermoso. Fue una tarde especial. Sí, y algo que nos conmueve mucho, porque este testimonio ya lo he escuchado 2 veces, porque tuvimos el honor de tenerlos en la iglesia y compartir y ministrar, porque Dios le dio un mensaje muy especial a nuestro pastor Ricardo, que quisiera que nos compartiera en este momento, pastor, porque en esa tremenda dificultad, dice el Salmo 23, que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, Él prometió que estaría con nosotros. Sí, y también dice el Salmo 8:4 de que ¿quién es el hombre para que tenga memoria de él? ¿Y quién es el hijo del hombre para que le visite? Y visitó a este siervo, a este hijo, en tremenda aflicción. Pero cuéntanos cómo fue esa visitación. Sí, era una mañana, yo le llamo una mañana especial con mi padre. Estaba ahí solo en la sala y una presencia fuerte, una luz. Y sentí la presencia de Dios. Cuando yo trato de ver, era el Señor que se sentó al lado mío. Estaba ahí el Señor, yo le quería ver el rostro, pero era una luz. Pero Él estaba ahí y comenzó a hablar conmigo y me dijo, hijo, ¿tú sabes que te amo? Y yo, sí, Padre. Y otra vez me dijo, hijo, ¿tú sabes que te amo? Otra vez, la tercera vez me dijo, hijo, ¿tú sabes que te amo? Y yo, wow, gracias, me sentí amado. Entonces llegó y me dijo, hijo, usted sabe que yo tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Y yo, sí, Padre, sí. Entonces llegó y me dijo, hijo, yo tengo muchos hijos y algunos de mis hijos hacen muchas cosas. Y yo, claro, sí, Padre, sí, así es. Yo conozco muchos hijos. Y Él me deja hablar porque me tuve que expresar delante de mi padre. Qué oso, pero Él me habló con una autoridad, con un amor que solo Él emana de lo profundo del corazón. Y me habló y me corrigió y me dijo y me dejó hablar y llegó y dije, sí, claro, hacían muchas cosas, muchas actividades, muchas. Y él llegó y me dijo, hijo, pero aún así los amo. Los amo con todo mi corazón. Y algún día, hijo mío, van a hacer lo que yo quiera. Pero mientras tanto, yo los sigo amando. Y eso me llegó a mi corazón de verdad. Ese es el corazón de Dios. Y yo descansé y dije, wow. Porque yo dije, gracias. Aprendí a recibir ese amor, porque yo he entrado a la presencia de mi Padre a orar. Y yo decía, sí, estoy teniendo comunión con Él. Y 1 hora, 2 horas, y ahí ya estuve bien, y qué chévere. Y iba a los ayunos, porque me gusta mucho ir a ayunar en la Bethesda. Y me gusta, porque yo tengo mi cuarto para ayunar 1, 2, 3 días, 7 días. Me gusta. Y yo hablaba con papá, pero cuando él se manifiesta y entendí el amor de mi padre, cambió.
Mi relación con Él es diferente. Yo entro a hablar con Él con confianza, con la sencillez, con la guía, porque la certeza de que Él está ahí y puedo estar tranquilo en su presencia. Y yo entraba en la presencia de Dios con algo, con una restricción, pero ahorita no. No, porque me habló como solo Él sabe hablar a los hijos. Fue hermoso. Y así comenzó todo. Entonces, Él llegó y me dijo, hijo mío, voy a mostrarte algo. Yo le dije, bueno. Entonces, cuando Él me dijo, voy a mostrarte algo, yo estaba aquí, sentado. Pero cuando Él me dijo, voy a mostrarte algo, yo ya estaba parado, perdón. Y vuelvo. Yo estoy parado. Pero estaba a su cabeza. Y el Señor me dice, mira, me mostró todo mi cerebro, las neuronas, todo. Y llegó y me dijo, hijo, pasó algo. Pero tú sabes que yo soy Dios. Y yo, sí, claro, hijo, claro, Padre mío, tú eres Dios. Y llega y me dice, hijo, fue fuerte lo que pasó. Pero si yo quiero, hijo mío, yo con mi dedo, yo puedo arreglar lo que te pasó. Pero no lo voy a hacer así. Hijo mío, yo estoy contigo. Va a ser fuerte, pero yo estoy contigo. Y yo, bueno, listo. Ok. Tus muchos millones de neuronas se murieron. Pero yo, me dijo mi padre, pero yo tengo muchas neuronas para ti, tengo millones para ti. Y yo, bueno, Señor, gracias. Y ahí hablamos con los pastores, que ese día, cuando yo reconozco mi esposa, mis hijos, y pregunté por mi hijo, también mi hijo, yo no hablaba bien. Entonces, en ese momento, esa tarde, yo le tomo la mano y le digo, ayuda, necesito ayuda, porque esa tarde vinieron muchas imágenes, recuerdos, y yo decía, ayúdame, son tantas cosas que yo tengo en el cerebro, tengo tantas cosas, ayúdame, no puedo resistir, y el Señor trajo recuerdos, no todos, y comenzamos a preparar el regreso a Colombia. Sí. Hay muchas personas que son escépticas, ¿no? Sí. Aún dentro del mismo evangelio respecto a las visiones, a los sueños. Sí. Y si quizás hay una persona que dice, ¿será que eso sí es de Dios? Yo siempre les digo a la iglesia que lideramos por la gracia de Jesucristo es, no las resistan. Sí. Más bien, disfrútelas. ¿Y cómo saber qué es de Dios? Porque lo que es de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y también siempre va a producir un fruto. Y el fruto de mi pastor Ricardo nos cuenta es que vino un denuedo sobrenatural. Amén. Vinieron recuerdos, vino esa manera de poderse expresar un poco mejor. Sí. Y pastor Ricardo, yo quiero que nos cuente, porque en esa mejoría vinieron exámenes, diagnósticos, pero su merced nos contaba que un día su merced le dijo al Señor que ella quería así de rápido, porque a veces queremos todo rápido. Sí. Claro. Bueno, nos vinimos para Colombia. Mi esposa, Dios la vistió de una autoridad especial para manejar todo. Y bueno, Dios es bueno, pero cuando estábamos ahí, el neurocirujano nos reunió como familia. Entonces él
nos dice, voy a hacer un examen pequeño, porque ustedes de pronto no saben cómo está su papá. Entonces él llegó y dijo, bueno, listo, Ricardo, ¿qué es esto? El reloj, yo no sabía. La bata, ¿qué es esto? No sé, sus zapatos, ¿qué es esto? Y yo no sabía el nombre de las cosas ni nada. Y dijo, mira, ustedes no sabían, pero les voy a decir algo. Lo que puedan hacer en 3 meses, lo que puedan hacer en 3 meses, háganlo, porque el resto él va a quedar así. Y bueno, nosotros pues gracias a Dios tenemos la fe, ¿no? Tenemos la fe y la fe es todo lo que tenemos. Y cuando hay fe, pues todo lo podemos, porque Cristo es nuestra fortaleza y nuestra fe. Entonces nosotros comenzamos ese proceso y comenzaron los exámenes, problema en el corazón, en el cerebro, en la sangre, un poco de cosas y yo, wow. Los primeros 8 meses para mi vida fueron difíciles, hasta que un día me quedé solo en mi casa y le dije, Señor, córtame. Lo que nunca pensé, hablar de esta forma con mi padre. Le dije, córtame. ¿Por qué? Porque fracasé como pastor, como esposo, como padre. Fracasé. Y nos íbamos a separar. Y entonces con mis hijos se reunieron y dijeron, ya nomás no pueden estar los dos. Pero ahí en ese momento, hablamos la última vez, fuimos a una cafetería y le dije, el Espíritu me ministró, hay que hacer algo. Entonces le dije, esposa, tengo que hacer esto por el Espíritu. Bueno, hágalo. ¿Cuándo? Le dije, hoy mismo, era un 24 de diciembre. Y ahí, hablé con el pastor principal de Filadelfia, que está a cargo, y le dije, pastor, dijo, ¿qué pasa, pastor? En esta fecha pasó algo, le dije. Entonces le dije, casi no podía decirle. Le dije, pastor, necesito ayuda. Y el pastor llega y me dice, wow, pastor, tremendo. Porque no muchos pastores hacen lo que usted hizo, buscar ayuda. Y comenzó el proceso. Ese momento cuadramos una cita para hablar. Vinieron pastores, tres pastores profesionales para trabajar en nosotros, en mi esposa, más en mí, terapias especiales. Comenzó porque los pastores dijeron, sí, estamos ahí para apoyar, pero también es una obra espiritual que el enemigo quiere hacer. Pero estamos contigo y comenzamos a trabajar. Pero ese día, me acuerdo tanto, salimos de la cafetería, nos tomamos de la mano, ¿cierto, mi amor? Y salimos, vino como un manto, Pastor Brian, un manto sobre nosotros, nos cubrió. Y hablamos con otra persona, y el Señor nos daba palabras de aliento. Y comenzamos a trabajar, bueno, listo. El Señor, para hacerlo más corto, vinieron otros exámenes, porque ya habían decretado los médicos problemas en el corazón, en el cerebro y en la sangre. Y volvimos a hacer exámenes profundos, bien profundos, tremendos. Bueno, cuando salieron otra vez los exámenes, se reunieron los doctores, y ahí en ese momento ellos dijeron, hay una conclusión, señor Rodríguez. Todos, bueno, díganos, ¿qué pasó? Pero bueno, señor Rodríguez, lo que pasó con usted es la mano de Dios sobre usted. Esa fue la conclusión de los
doctores. Ahorita último, hablé con uno de los neurocirujanos. Fui a visitarlo y cuando yo veo, había una Biblia. Y entonces yo le dije, ¿y la Biblia es tuya? Dijo, sí, es mía. Y le dije, bueno, ¿la está leyendo? Dijo, sí. Le dije, ¿y qué pasó? Dijo, no, lo que pasa es que me reconcilié con Dios, dijo el neuro. Y yo dije, wow, Señor. Le dije, ¿puedo orar por ti? Y pude orar por él. Y eso es lo que Dios hace. Porque Dios es Dios de milagros. Amén. Y todos tenemos que aprender a conocer y aceptar los milagros de nuestro Padre. Hay que recibirlo, porque Él tiene planes preciosos para cada uno de nosotros. Y como decía el pastor Brian, a lo último, comencé a leer. Después de 9 meses, a predicar otra vez, a leer la Biblia, todo, y ahorita a escribir, todo está bien. Yo estaba feliz, contento, alegre. Entonces, penúltimo, le dije, Señor, no me siento bien con la medicina, con las pastas a toda hora, Señor. Necesito hagas algo más, porque no quiero. Eran 5 o 6 pastas diarias, Señor, y habían unas que me daban mucho mareo. Y yo decía, Señor, ayúdame, por favor. Y el Señor llegó y, por convicción de Dios, fuimos a reclamar la medicina y dejé eso en un cajón. Y no le dije a mi esposa. Y entonces 3 días después le dije, tengo que confesarle algo. Y esposa, tengo que decirle una confesión. Te amo más que ayer. Le dije, hace 3 días no tomo pastas, medicina. Y yo dije, bueno, entonces hablé con mis hijos. Mire, pasa algo. ¿Qué pasa, papá? Cuente. Hicimos una videollamada y hablamos con ellos. Y entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué pasó? No va a tomar más. ¿Cómo así? No. Bueno, aceptar. Entonces, después con la iglesia, mira, no estoy tomando pastas. Y bueno, entonces ya ahorita, a estas alturas, llevo 7 meses sin medicina, de la mano del Señor, todos los días, creyendo en esa fe, donde Él dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Él lo hizo, y solo yo tenía que aceptarlo. Señor, tú ya lo hiciste todo, absolutamente todo, Señor, en la cruz del Calvario, te llevaste todo. Y yo le dije, Señor, recibo lo que tú ya venciste por mí. Y lo acepté, y ya lo último le dije, Señor, ¿por qué no colocas tu mano? Falta poco, ¿por qué no me dejas hablando como antes? Fluido, como antes, Señor, para leer todo, con ese fuego y todo, Señor. Llegó y me dijo, bueno, voy a contestar esa pregunta, hijo mío. Y me llevó a 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 9. Y el Señor me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, hijo mío. Y yo soy Dios y te amo, hijo mío. Y si yo quiero dejarte así, te dejo así, hijo mío. Lo más importante es que yo pueda seguir viendo mi gloria a través de ti, hijo mío. Dije, gracias, Señor.
Gracias. Y ahí pude entender que mientras estemos en las manos del alfarero, si Él quiere romper la vasija y hacer una nueva, Él lo hace porque Él es Dios y Él nos creó. Y Él tiene propósito especial con cada uno de nosotros. Hay que aceptarlo, recibirlo, sanar nuestro corazón. Y aquí, Pastor Brian, que tenemos algo muy común. Mi esposa, tú y yo, es que, y para todos los que están viendo, es que tú y yo estamos rotos, pero estamos en las manos del alfarero. Bueno, tremendo este testimonio, mis pastores. De verdad, yo sé que quizás sus hijos, su iglesia, sus pastores, líderes, familia, si su hermana está viendo en este momento, les bendecimos. Y qué tremendo que yo creo que ellos conocen más la historia, el detrás de cámaras, y ver cómo lo tiene que hacer el Señor para seguir perfeccionando a sus santos. Veo y soy testigo aquí del amor de ustedes dos. Amén. De ese besito para aquí, besito para allá. Creo que eso solo lo pudo hacer la mano del Señor. Amén. Ver un corazón de niño que hay en mi pastor. Creo que eso solo lo pudo hacer el Señor con este tipo de procesos. Si usted está viviendo un proceso difícil, déjese llevar por el río del Señor. Le conviene. Juan 16:7 le dijo Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y eso conllevaba lágrimas, conllevaba sentirse solos, un proceso que nadie quiere pasar, pero les dijo, les conviene porque o si no, no vendría el Espíritu Santo. Sí. Y hermanos, bienaventurado el que llora, porque usted recibirá consuelo. Amén. Amén. Bienaventurado si usted se está sintiendo así, porque Él no es el regañador, Él no es el golpeador, Él es el consolador. Amén. Y justo en la debilidad, le dijo a mi pastor Ricardo, se ha venido perfeccionando. Así es. Por eso también dice ahí, el que diga débil es, no hermano, sacúdase y diga, fuerte soy, porque ahora Cristo está en mí. Amén. Entonces mis pastores, tenemos en nuestro podcast concluir orando por las personas. Claro que sí. Porque yo creo que hay muchas personas que han quedado tocadas. Amén. Y han sido inspiradas para que en el proceso que estén viviendo se tomen de la mano del Señor. Sí, así es. Entonces vamos a hacer algo. Mi pastor, vamos a orar un minuto, su merced, un minuto el pastor. Y también como costumbre, oramos por ustedes. Porque yo quiero que todas las personas que los están viendo bendigan este hogar. Amén. Amén. Quería decirles a todos, a la vasta audiencia, con todo mi corazón, hermanos que están escuchando, no nos va a alcanzar la eternidad para discernir el amor de nuestro Padre. Bendiciones. Tú, mi pastora, tiene el micrófono, entonces si quieres, vamos a iniciar. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo especial que tú nos das, Dios. Gracias por ese amor, Señor, incondicional. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Te pido que en esta tarde o mañana o noche seas tú, Señor, tocando cada persona que está viendo este podcast. Señor. Padre, que seas tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, trayendo consuelo, paz, seguridad, que en Cristo todo es posible, Dios. Que tú tienes, Señor, solución para cada situación que estén viviendo. Que tú tienes la salida, Señor. Que tú eres la fuerza, la fortaleza, el amparo, Dios. Que cada persona, Señor, que está viendo, Señor, este programa, Dios, reciba de parte de Dios sanidad en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, y que tu presencia sea manifestada, Dios. Que la esperanza, Señor, en ti sea verdadera. Que tú das paz en medio de cualquier circunstancia. Y salida hay de parte de nuestro buen Dios para ti y para mí en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Venimos delante de ti, Dios. Santo.
con la autoridad que tú nos das, Señor. Amén. De pronto alguna persona, familia, están sufriendo con alguna enfermedad, no saben qué hacer. Pero hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, llámese como se llame, cáncer, sida, dolor de cabeza, enfermedad en los ojos, en el cuerpo, llámese como se llame, como los doctores digan. Pero hoy tenemos que tomar una decisión. ¿Creemos en la realidad de los doctores o en la palabra? En la verdad de Cristo. Tenemos que tomar una decisión hoy. Santo eres tu Dios. Cualquiera que sea la enfermedad, hoy la llevamos a la cruz del Calvario. Venimos en el nombre que es sobre todo un nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Y hoy creemos firmemente en la obra sanadora de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora donde estén, enviamos la palabra de sanidad en cada cuerpo, en el nombre de Jesús. Señor, obra de una manera especial. Todo espíritu de muerte se va fuera en el nombre de Jesús. Padre, toca los cuerpos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Tócalos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Llámese como se llame, Señor. Creemos en tu obra perfecta. Amén. Llevaste nuestros dolores, nuestras enfermedades, Señor. Y por tu llaga, Señor, fuimos curados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria siempre es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Si usted recibió un milagro sobrenatural, si el Señor le ministró o usted quiere compartir algo de lo que Dios le ha hablado, escríbanlo en los comentarios, por favor. O cuando comparta usted este mensaje de bendición, pues también escriba ahí su comentario de lo que el Señor le habló. Yo le pido en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, extienda sus manos ahí sí sobre la pantalla. Creemos que donde 2 o 3 estemos reunidos en su nombre. Amén. No importa que usted esté en la China, allá en Los Ángeles, amén, allá donde usted esté en Estados Unidos, en Houston, en Lima, en donde sea. Vamos a bendecir a este hogar, a estos hijos del Señor. Y sé que el Señor va a levantar una generación de los lomos de ellos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo, por invitar a estos pastores, a estos tus siervos, a este podcast llamado Inspirados. Señor, te damos gracias porque hoy nos has inspirado por medio del testimonio, de la visión, de los sueños, de las metas que tú les has dado a ellos. Por eso, en el nombre de Jesús, tu palabra declara en Lamentaciones 4:4 que los pequeñuelos piden pan y no hay quien se los dé. Por eso oramos por muchos pequeñuelos, Señor. ¿Cómo predicarán? ¿Cómo, Señor amado, cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán si no hay quien les hable? Esos pequeñuelos. Por eso te pido en el nombre de Jesús que llenes a esta parejita de pastores de tu gracia, de tu bondad, Señor. Sedúcelos con cuerdas de amor aún al 100 por 1. Úngelos, Padre amado, desde la coronilla de sus cabezas hasta la punta de sus pies. Llévalos, Señor, como dice Isaías 54, que ellos extiendan la carpa, Padre amado, que no sean escasos, sino por el contrario, que ellos puedan ver cómo eres tú quien los sostienes, cómo eres tú quien les da vigor para estos tiempos en los que vivimos. Oro por todas sus ovejitas en la iglesia, oro por sus hijos, por las personas que dependen espiritualmente de ellos, Padre amado. Fortaléceles, Padre amado. Señor, trae unidad a su congregación, Señor amado, esa unidad espiritual. Señor, trae un avivamiento a esta iglesia, Señor amado. En el nombre de Jesús, levántales con poder y gloria. Afila ese discernimiento, Señor. Cólmanos de los dones y del fruto espiritual. Que sea una iglesia del Espíritu Santo. Que sea una iglesia amiga del Espíritu Santo. Te lo pedimos, hoy los bendecimos, Señor. Guíalos, guárdalos, Señor, de la tentación. Líbralos del mal y guárdalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo. Dios los bendiga. Chao. Adiós.